Bueno, pues arrancamos con temas de ciudades y para poder platicar de la nueva agenda urbana y qué es lo que tiene como finalidad, por qué es importante para crear ciudades más sostenibles e incluyentes, además de habitables, entre otras cosas, tenemos ya el placer de saludar, como se los platicábamos al principio de este espacio, al representante regional para América Latina y para el Caribe de ONU Habitat. Bienvenido, Elkin Velázquez. Bienvenido. Muy buenas tardes, encantadísimo de estar aquí con la experta, el experto mexicano en los medios en temas urbanos. De verdad me complace muchísimo saber que en México existe un medio que se dedica a los temas urbanos, un ejemplo para toda América Latina y el Caribe. Y creo que dentro de nuestras preocupaciones siempre es que la gente se vaya acercando a los conceptos, entonces quizás sería bueno que nos empezaras por platicar en qué consiste esta nueva agenda urbana y cómo es que la ONU desde 2016 que lo adopta ha ido evolucionando. La nueva agenda urbana, que además la traje como regalo, aquí se los voy a dejar. Genial. Es un documento que concibieron 193 Estados miembros de Naciones Unidas con todos los miembros de la sociedad civil, con miembros de la academia, del sector privado. ¿Y en qué consiste? Consiste en una serie de principios que se pueden volver acciones, que se pueden volver estrategias, que se pueden volver políticas públicas para mejorar la calidad de vida en las ciudades. Tienen vocación universal. Por supuesto, en cada país, en cada territorio se trata de aterrizar, de contextualizar, en términos vernaculares de mi tierra, de alpargatizar, de territorializar. Y entonces muchas ciudades del mundo, muchos gobiernos nacionales también, pero también el sector privado, la academia, las comunidades, lo están utilizando. En este momento estamos en 2023, o sea que ya llevamos 7 años de implementación, todavía nos faltan 13, para mejorar sus políticas públicas, sus estrategias. Yo estaba siguiendo el programa de ustedes hoy y entiendo que los temas de movilidad sostenible son un tema en México como lo son en América Latina y el Caribe, y hay muchos otros temas, Paola, Héctor, que vamos a poder a partir de la nueva agenda urbana transformar, traducir en acciones concretas. Claro, pues en un país que es el 10º en el mundo en población y con más de 70 metrópolis o zonas metropolitanas en pleno crecimiento, con recursos, muchas de ellas, y con decisión de dirigir el desarrollo hacia un lado y hacia el otro, ¿en qué tienen que fijarse, qué tienen que mirar de la nueva agenda urbana para no pues terminar con metrópolis ahogadas en cemento, espacios para los niños, donde los jóvenes no se sienten atraídos para estar? Cuando estábamos discutiendo la nueva agenda urbana en 2016-2015, apareció una fórmula, y la fórmula era de aquellas de fácil recordación: buscamos ciudades más compactas, conectadas, integradas, incluyentes. Y hoy diría ciudades más verdes. Clave cuando conversamos con una alcaldesa, con un alcalde, con una comunidad en América Latina y el Caribe. Uno, la proximidad, pensar en la escala de barrio. Muy importante ir allá donde un conjunto de familias, de 2.000 familias, Paola, tiene su hábitat más cercano, y tratar de encontrar soluciones concretas de manera adicionalmente participativa para las preguntas y, digamos, las necesidades de la vida diaria. Y adicionalmente esas necesidades de la vida diaria, de acuerdo a los análisis y de acuerdo a las propuestas y las consultas con la ciudadanía, son 6. ¿Qué es lo que busca uno en su casa, en su residencia, en su barrio? Poder tener servicios de salud, de educación en cercanía. Poder tener esparcimiento, es decir, acceso a parques, a espacios públicos verdes, sí, a posibilidad de caminar, de utilizar la bicicleta, aprovisionarse y ojalá tener el trabajo también cerca. Además, por supuesto, de poder tener acceso a una vivienda, que no todo el mundo tiene acceso a una vivienda de manera fácil. Elkin, todos estos conceptos que nos platicas de proximidad serían parte de lo que habla el concepto de la ciudad de 15 minutos, porque en una ciudad como la Ciudad de México, hasta el nombre de ciudad en 15 minutos o de 15 minutos suena algo casi imposible. ¿Eso es posible en una ciudad como Ciudad de México? Eso es posible en una ciudad como la Ciudad de México. ¿De qué se trata? De que en cada porción de la ciudad, en este caso en cada colonia o en
cada sector, de cada colonia, uno pueda estar seguro, y además hoy técnicamente uno lo puede verificar, lo puede diagnosticar y lo puede proyectar, planificar, que tenga acceso a esos servicios, a esos ámbitos en proximidad. Sabemos que el más complejo es el trabajo, porque redistribuir la oferta de empleo en las ciudades es un tema que tiene que ver, entre otras cosas, con la política de desarrollo económico de la ciudad, pero en una perspectiva de mediano y largo plazo es posible. ¿A cuántas ciudades en México ha estado asesorando con este tipo de políticas en el último año? Con media docena, con más de 10, con 20. ¿Cómo está trabajando ONU Habitat en México con las ciudades? Mira, lo primero que tengo que decir y acotar es que la ONU trabaja de común acuerdo con el gobierno federal. Y cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores o las secretarías, la SEDATU, nos invitan, dan el privilegio de acompañar temas en México, entonces ahí estamos. Segundo punto, las ciudades, tenemos un protocolo y algunas ciudades entienden que aquí hay una hoja de ruta, una carta de navegación con ejemplos concretos y con algo que se puede traducir en acciones específicas, y entonces elevan una expresión de interés, término técnico, que nos hacen llegar a través también de las secretarías mencionadas. Y en el último año, pues yo recibo muchísimas expresiones de interés. En este momento tenemos más o menos una treintena, cuarentena de ciudades grandes, medianas, pequeñas, con las que estamos trabajando en diferentes programas y con diferentes preguntas específicas que estamos ayudando a responder. ¿Las inversiones de dónde salen para proyectos como estos? ¿Se requiere de un dinero del gobierno o es simplemente logística? Porque me pareciera que mucho de eso tendría que estar involucrado el propio gobierno. Mira, te voy a hablar de América Latina y el Caribe, de toda la región, y cómo es que funciona la cooperación internacional. Hay una parte de la cooperación internacional que tiene que ver con intercambio de metodologías de trabajo. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos plataformas de construcción de capacidades, de co-creación de soluciones, plataformas que son accesibles para quien quiera conectarse a ellas. Casi siempre lo que hacemos es de común acuerdo con un gobierno federal o nacional o con un gobierno subnacional, estatal. Entonces desarrollamos esa plataforma. Así lo hicimos en los últimos 2 años. Desarrollamos una plataforma para ayudar, contribuir a formar funcionarios locales en los temas de elaboración de los planes municipales de desarrollo urbano. Lo hicimos de común acuerdo con la SEDATU y, de hecho, siguiendo las directrices de la SEDATU. Hay otros tipos de cooperación donde no solamente se quiere acceder a la metodología, sino se quiere también una implementación de las metodologías. Y entonces, en esos casos, en países como Brasil, Argentina, Colombia, México, los países de renta media, países que no son los más pobres del mundo, lo que ocurre es que hay un proceso donde concurrimos con recursos. Los recursos pueden provenir de una entidad del gobierno, del Estado, pueden venir de un fondo, los llamo fondos verticales. Por ejemplo, el Fondo de Seguridad Humana hoy nos coloca sobre la mesa unos recursos para trabajar en Ciudad Juárez. O pueden venir también de programas globales. Ahora, los donantes casi siempre nos dicen y nos orientan, hay que destinar los fondos globales a los países de renta bajísima. Ruanda, hoy en Siria, en Centroamérica. Y hoy aquí lo que ocurre es que muchísimas entidades de la federación dicen, nosotros estamos dispuestos a resarcir los costos de esa cooperación técnica. Y trabajamos con una condición, sine qua non, a mi juicio, trabajamos para que no nos necesiten. ¿Qué quiere decir eso? Sí, que es lo más. Siempre transfiriendo el conocimiento y estando atentos también a poder acompañar en el momento en que se requiera. El acompañamiento. Para quienes estén interesados en profundizar en el tema, en las redes de ONU Habitat, en la página de ONU Habitat, pueden obtener documentos, asesoría, etcétera. Claro que sí, en la página de ONU Habitat, onuhabitat.org.mx y en las redes sociales. Muchísimas gracias, Elkin Velázquez. Muchísimas gracias.